Pregunteros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos siguiendo la información, si es de su agrado, ayúdenos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano te deseo sigas teniendo un excelente lunes, 24 de octubre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues de manera desagradable y hasta en cierta forma clasista, se fueron en contra ahora del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Hemos visto y les he presentado en varios videos que el secretario de Gobernación está yendo a cada uno de los congresos con el único afán de informar de qué se trata esta reforma que había sido aprobada y sobre todo que ya habían sido aprobadas por 8 estados. El último que les presenté fue ahí en Puebla. Ahora bien, estos miserables, y ustedes pueden ver ahí a Álvarez Maínez, aldeano, le dijeron a Adán Augusto, porque dicen que está haciendo una campaña para buscar la presidencia y estaba utilizando esta gira para promocionarse. También dicho sea de paso, dijo que pues no tiene argumentos, sapiencia, si se puede decir así, por las declaraciones que hace. Una que la oposición utilizó para poder y seguir atacando, en donde había dicho que un militar tiene también la posibilidad de competir por la presidencia. Pues es mexicano, todos tienen la oportunidad de hacerlo. Ahora, la decisión estaría de la mayoría de la ciudadanía, del pueblo, si quiere que llegue a la presidencia o no. Uno puede postularse y obviamente va a ser ahora sí que decisión de la mayoría si quieren que llegue a la presidencia o simplemente queda ahí. Pero estos señores lo hacen ver como que ya esto se quiere pintar para una dictadura. No, señores, lo que no están acostumbrados es que la ciudadanía es la que elige. Ahí está la democracia. Pero utilizan el golpeteo mediático, como lo van a ver a continuación, y también en alusión a una respuesta que, dicho sea de paso, es tan miserable que no toca el contexto. El primero que había dicho, había ofendido al sureste, y ustedes bien lo escucharon, fue el gobernador Samuel García, en el que había dicho que los del norte son los que trabajan, los del centro los que administran, y los huevones son los del sur. Adán Augusto simplemente respondió que había más gente inteligente en el sureste, y esto lo quieren utilizar para golpeteo, pero son tan miserables que no ven el contexto de las cosas. Y sí, furiosos, rabiosos, se unen los tres y atacan a Augusto de esta manera. Vean ustedes, porque así es esta oposición. Pues ya se los decía, durante su visita al Congreso de Hidalgo el viernes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que un militar sí puede ser presidente de la República siempre y cuando se someta a las urnas y lo voten. Esto es parte de lo que dijo. Y el último presidente de origen militar que este país tuvo fue el general Ávila Camacho, quien sustituyó al general Lázaro Cárdenas. Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la República, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a las urnas. Pero aquí no hay ninguna militarización. Lo que hay es el reconocimiento del Estado mexicano de la necesidad de fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el país. Y al día siguiente, justo el sábado, se informó que el secretario de Gobernación había cancelado la comparecencia que tenía programada para mañana ante el Pleno de la Cámara de Diputados. En un oficio dirigido a los coordinadores parlamentarios, el secretario técnico de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, informó que Adán Augusto López pidió reprogramar por su agenda de trabajo la comparecencia para alguna otra sesión de noviembre. Para hablar de este tema es que está aquí con nosotros Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Adela. Efectivamente, mañana estábamos esperando la comparecencia del secretario de Gobernación, casi 2 meses después del informe del presidente de la República, y nos cancela. El secretario anda ocupado porque anda en campaña y tiene otras prioridades que no son las prioridades que tiene el país.
Bueno, pues así comenzamos, ¿eh? Pero también vamos a hacer contacto en este momento con Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Cházaro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para ti, Adela, y buenos días para mi colega Jorge Álvarez Maínez también. La próxima te vienes para acá también. Sí, con mucho gusto. ¿No? Ya estás. Bueno, ¿quieres decir algo para comenzar? Bueno, pues comparto que es una falta de respeto total al legislativo por parte del secretario de Gobernación. Que anda en las corcholatas en campaña no espanta a nadie, pero que no atiendan con sus labores que sí tendrían que estar atendiendo, como esta glosa del informe, pues me parece, insisto, una falta de respeto a la Cámara de los y las diputados. Bueno, que ya lo hizo también en el Senado, ¿no? Porque efectivamente pues anda viajando por todo el país y haciendo declaraciones. Yo no sé qué piensen ustedes, Jorge, Cházaro, de pues las declaraciones que ha estado haciendo el secretario de Gobernación, Jorge. Sí, Adela, bueno, la sucesión presidencial es un poco el deporte nacional de este país, sobre todo de quienes estamos en la vida pública, e históricamente mucha gente se ha enloquecido, se ha perturbado con las aspiraciones presidenciales. Yo creo que esta modalidad en la que está el secretario de Gobernación, que aprovecha una reforma que se discute en la Cámara de Diputados para romper un pacto, que era el pacto de subordinación del poder militar al poder político, que justamente lo inicia un militar, el general Lázaro Cárdenas, que adscribe o acota al ejército, a las Fuerzas Armadas, a un sector primero del PRI, y después se van dando pasos paulatinos en los que termina siendo incluso ya ni siquiera un sector, y se subordina el poder militar al poder político para garantizar la paz en el país. Que el PRI tuvo muchos defectos, Adela, pero a diferencia de Argentina, de Brasil, de los países latinoamericanos, de Chile, nunca tuvimos una dictadura militar, ni ese tipo de persecución política a los opositores. Y creo que eso es un pacto que está rompiendo gravemente el secretario de Gobernación por una aspiración individualísima y además en las que yo no le veo ninguna posibilidad de ser ni candidato presidencial ni presidente de la República. ¿Por qué? Porque es una gente bastante limitada, aldeana, precaria. Sus declaraciones en las que dice que los tabasqueños son más inteligentes que las personas del norte hablan de esta perturbación y porque no ha garantizado ningún resultado en su función actual. Yo creo que la gente es inteligente y mide a los políticos no por lo que declaren, sino por los resultados que dan en las funciones que les da. Y el secretario de Gobernación tiene a su cargo la política interior del país y yo creo que la seguridad del país, Adela. Y la seguridad del país, la violencia, están desbordadas. Estamos en la época más peligrosa que haya habido en México en los últimos años. Y creo que ese es el principal defecto que él va a tener en su hoja de registro, en su hoja de resultados de cara al 24. Cházaro. Bueno, yo creo que, insisto, se está dejando la interlocución que deberíamos tener los partidos de oposición con el gobierno, pues es justamente el secretario de Gobernación. Y nos falta el respeto un día sí y otro también, así es muy complicado que haya avances democráticos en nuestro país. Estamos de cara a iniciar una discusión de una reforma electoral que el presidente ha planteado, pues deberíamos estar en franca comunicación con el gobierno federal vía el secretario de Gobernación, pero él anda, insisto, en campaña, descuidando las funciones de la secretaría que está a su cargo. En este caso, pues está la interlocución con la oposición, pero también está la seguridad pública, la gobernabilidad del propio país, y no pasa una semana sin que veamos una masacre, un homicidio doloso. Lo que sucedió ayer o antier en Jalisco es muy preocupante. Entonces yo creo que se está descuidando lo que debería ser su principal actividad para dedicarse a hacer campaña con recursos públicos. Aparte hay que decirlo, Adela, porque no se mueve con sus recursos, se mueve en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que pagamos todas y todos los mexicanos. El señor tiene derecho a recorrer el país, pero no con cargo al erario para fines meramente particulares. Oye, Cházaro, a ver, y te lo digo a ti también, Jorge, comenzó bien el secretario de Gobernación, ¿no? Hablando con todos, con la oposición incluso, tratando de ser conciliador, etcétera. Y de pronto, pues una vez que se supo que era una corcholata, como que todo cambió, ¿no? Sí, efectivamente, la primera semana, recordarán las declaraciones del secretario de Gobernación diciendo que él no venía de florero. Nos convocó de inmediato a todos los coordinadores de oposición y del oficialismo, a Bucareli, y dijo que estaríamos en contacto permanente pues para tener esta interlocución. Jamás nos volvieron a invitar, cuando menos a los de la oposición, o cuando menos a un servidor. Y sí, desde que fue nombrado corcholata oficialmente, pues ya está más en eso que en la Secretaría de Gobernación. Jorge. Sí. Mira, en nuestro caso no fuimos a esa reunión que comenta Luis, porque la verdad que tuvimos, por azares del destino, la posibilidad de conocer cómo opera el presidente de la República y su círculo más cercano. Y pues yo siempre he dicho que no les crean. Tienen este estilo ladino, que parece que te van a generar siempre un acuerdo al ratito, mañana, en una semana.
pero no no cumplen tienen, con los acuerdos. No cumplen con los acuerdos y no tienen una seriedad política que le dé dimensión, digamos, a lo que están planteando. Si tú me dijeras cuál es el plan con la Guardia Nacional a 5, a 10, a 15 años, no hay ninguno. Ellos están buscando siempre incidir en la próxima elección. Es una fuerza política netamente electoral. La lógica de los programas sociales, que por ejemplo podría ser muy beneficiosa para la gente en un país tan desigual, no tiene ningún planteamiento de superación de la desigualdad o de las condiciones de pobreza, sino meramente de clientelismo electoral. Y las cosas en las que ellos han trabajado históricamente han sido así, no han cumplido con su palabra, no le cumplió a los tabasqueños. Él perpetró el fraude electoral en Campeche, en donde Movimiento Ciudadano le gana a Morena, que tuvieron que utilizar los votos del PT para empoderar a la hoy gobernadora Laida Sansores, y nosotros no tenemos confianza, aunque sin duda, como tú dices, bueno, su estilo apuntaba que iba a haber más interlocución, y él tiene una buena interlocución con algunos actores, yo diría, de la política tradicional, que se ha visto, pues es el que volvió, digamos, a amarrar el acuerdo con el PRI y está rompiendo la coalición opositora. Creo que... ¿Cómo ven ustedes? ¿Andan enchilados con Adán Augusto por toda esta situación? Ah, caray, pero la manera en cómo llega a su ardor, pues simplemente pinta de cuerpo completo cómo es esta oposición clasista, hasta no más. Aldeano. Y no solo eso, hasta se llenan, fíjense ustedes, la boca, porque sus mismas redes sociales, la misma Adela Micha, así lo había subido, así lo había expresado. El secretario de Gobernación es una persona limitada, precaria de pensamiento. No llegará a la presidencia, afirma Álvarez Maínez, el coordinador de la Cámara de Diputados en el Movimiento Ciudadano. Persona limitada y precaria, y también le llamó aldeano. Qué miserable es esta oposición. Pero ahí veremos, y los vuelvo a repetir. Aquí, los que tienen la última palabra, pues es la ciudadanía. Pueden gritar, pueden decir misa. En fin. Nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.